En 1959, una pequeña isla del Caribe desafió al poder más grande del planeta. Desde las montañas de la Sierra Maestra, un grupo de hombres barbudos armados con fusiles viejos logró derribar a un régimen respaldado por Estados Unidos. Aquello no fue solo un cambio de gobierno, fue el nacimiento de una revolución que encendería la chispa del siglo XX. Cuba pasó de ser el paraíso tropical de los ricos a convertirse en el epicentro de un enfrentamiento ideológico global. Lo que comenzó como una rebelión contra la corrupción y la desigualdad terminó transformándose en una guerra fría dentro del trópico. En este episodio exploraremos cómo un movimiento de estudiantes, campesinos y soñadores logró desafiar el orden mundial. Cómo un líder llamado Fidel Castro y un joven argentino llamado Ernesto Che Guevara tomaron el destino de una nación en sus manos y cambiaron la historia de América para siempre. A mediados del siglo XX, Cuba era una tierra de contrastes. En La Habana, los casinos brillaban con luces de neón, el dinero estadounidense fluía libremente y los turistas llegaban buscando placer. Pero más allá del malecón, en los campos de caña y en los barrios obreros, la pobreza y la desigualdad eran la norma. Miles de campesinos vivían sin tierra, sin educación y sin futuro. Esa brecha entre lujo y miseria fue el combustible que encendió la chispa de la revolución. Fidel Castro, un joven abogado nacido en una familia acomodada, se rebeló contra ese destino desigual. Influenciado por las ideas de justicia social y antiimperialismo, decidió que las palabras ya no bastaban. Tras el fallido asalto al cuartel Moncada en 1953, fue encarcelado. Desde su celda, pronunció un discurso que cambiaría su vida. La historia me absolverá. Al ser liberado, huyó a México, donde conoció a un médico argentino idealista llamado Ernesto Guevara. Juntos, comenzaron a planear el regreso a Cuba. No los movía la ambición ni el dinero, sino una fe casi religiosa en la posibilidad de un mundo distinto. Para ellos, la revolución no era una opción, era un deber. En diciembre de 1956, un viejo y sobrecargado yate llamado Granma zarpó de las costas de México rumbo a Cuba. A bordo iban 82 hombres, entre ellos Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. La travesía fue un desastre. Tormentas, fallas mecánicas y desorientación los retrasaron varios días. Al llegar, el ejército de Batista los esperaba. De los 82, solo 12 sobrevivieron al desembarco. Esos pocos hombres, armados con casi nada, se internaron en la Sierra Maestra. Allí, entre montañas, hambre y mosquitos, comenzó una guerra de guerrillas que duraría más de 2 años. Con el apoyo de campesinos locales, los rebeldes construyeron una red de comunicación, hospitales improvisados y una moral de hierro. Cada victoria pequeña se transformaba en propaganda, cada caída en una lección. Mientras tanto, en las ciudades, el régimen de Fulgencio Batista respondía con represión. Torturas, censura y asesinatos eran moneda común. Pero cuanto más fuerte era el puño del dictador, más crecía el apoyo popular a los rebeldes. En 1958, el movimiento que había nacido en la selva se había convertido en una marea imparable. A finales de 1958, el ejército de Batista estaba exhausto y desmoralizado. Las tropas rebeldes, aunque pequeñas, se movían con precisión quirúrgica. Las columnas comandadas por el Che y Camilo Cienfuegos avanzaban desde el oriente hacia el centro del país, cortando líneas de suministro y liberando pueblos uno tras otro. En pocos meses, el mapa de Cuba cambió de color. El régimen se desmoronaba mientras las montañas se llenaban de cantos de victoria. En la madrugada del 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó del país en un avión cargado de dinero y documentos. Cuando la noticia llegó a La Habana, la multitud tomó las calles. Los rebeldes descendieron triunfantes de la Sierra Maestra, y Fidel Castro, vestido de verde olivo, pronunció su primer discurso como líder de la revolución. Cuba había cambiado para siempre. Pero lo que nadie imaginaba era que ese triunfo marcaría el inicio de una nueva era de tensiones globales.
los primeros meses del nuevo gobierno, el entusiasmo era total. Las promesas de reforma agraria, alfabetización y soberanía nacional unieron al pueblo en torno a la figura de Fidel Castro. Pero pronto, la revolución empezó a tomar un rumbo más radical. Las propiedades estadounidenses fueron nacionalizadas, la oposición fue silenciada, y los tribunales revolucionarios comenzaron a ejecutar a antiguos oficiales del régimen de Batista. Lo que había comenzado como una lucha por la libertad se transformaba en una nueva estructura de poder. Estados Unidos observaba con preocupación el giro ideológico de Cuba. En 1960, la alianza con la Unión Soviética se volvió oficial, y la isla se convirtió en el primer país comunista de América Latina. Desde entonces, el Caribe dejó de ser un escenario de turismo y sol para convertirse en el tablero más peligroso de la Guerra Fría. El nuevo Estado cubano se edificó sobre tres pilares: el liderazgo carismático de Fidel Castro, el control total del Partido Comunista y una red de alianzas internacionales encabezada por la Unión Soviética. En pocos años, el gobierno instauró un sistema de vigilancia interna, una prensa estatal y una economía planificada. La revolución no solo se consolidaba como poder político, sino como mito. Cuba se presentaba ante el mundo como el faro del socialismo latinoamericano. Al mismo tiempo, el país se convirtió en un símbolo de resistencia. Programas de educación y salud pública llevaron el alfabetismo y la medicina gratuita a todos los rincones de la isla. Pero ese avance social vino acompañado de un precio. La libertad individual fue sacrificada en nombre de la unidad. En la Cuba revolucionaria, la crítica era traición y la disidencia, una amenaza. Pocos recuerdan que en 1961, un pequeño grupo de exiliados cubanos, apoyados por la CIA, intentó invadir la isla por Bahía de Cochinos. La operación fue un fracaso absoluto. En apenas 3 días, las fuerzas de Castro derrotaron al enemigo y capturaron a más de 1,000 hombres. Aquel episodio fortaleció su imagen dentro y fuera del país. Por primera vez, un gobierno latinoamericano había vencido abiertamente a una operación estadounidense. Pero el momento más tenso llegó un año después. En 1962, el mundo contuvo la respiración cuando aviones espías descubrieron misiles soviéticos instalados en Cuba. Durante 13 días, la humanidad estuvo al borde de la guerra nuclear. La crisis de los misiles terminó con un acuerdo secreto entre Kennedy y Khrushchev, pero dejó una huella profunda. Cuba se convirtió en símbolo de desafío y supervivencia, un pequeño país que había hecho temblar a las superpotencias. Tras su consolidación, la Revolución cubana se transformó en un faro ideológico para toda América Latina. Movimientos guerrilleros surgieron en países como Bolivia, Colombia y Nicaragua, inspirados por el ejemplo de Fidel y el Che. Para unos, Cuba representaba la dignidad de los pueblos oprimidos. Para otros, la amenaza del comunismo. En apenas una década, la isla se había convertido en el epicentro de una nueva geopolítica mundial. En África, Asia y Medio Oriente, los médicos, maestros y soldados cubanos participaron en misiones internacionales que combinaron solidaridad y estrategia. Mientras tanto, en los foros internacionales, la figura de Fidel Castro desafiaba abiertamente a las potencias occidentales. Su discurso cruzó fronteras y su revolución se volvió leyenda. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética en 1991, el sueño socialista enfrentó su mayor crisis. Cuba se quedó sola. La Revolución cubana fue más que un episodio político. Fue un espejo de las esperanzas y contradicciones del siglo XX. Nació de la injusticia, creció con la pasión de sus líderes y terminó atrapada en su propio mito. Para algunos, representó la resistencia contra el imperialismo. Para otros, una tiranía disfrazada de justicia. Pero nadie puede negar que cambió para siempre la forma en que el mundo miró a América Latina. En su historia conviven la educación gratuita y la censura, la igualdad social y la falta de libertad. Cuba se convirtió en símbolo de lo que somos capaces de construir y de destruir cuando la ideología se convierte en religión. Su revolución aún vive, no solo en la isla, sino en cada sociedad que busca equilibrio entre justicia y poder. En octubre de 1967, Ernesto Che Guevara fue capturado y ejecutado en Bolivia. Su muerte marcó el fin del sueño expansionista de la revolución.
pero su rostro, impreso en millones de banderas y camisetas, sobrevivió al tiempo, transformándose en un ícono global. En Cuba, Fidel Castro continuó gobernando durante casi medio siglo, mientras generaciones enteras crecían bajo el mismo ideal que un día había nacido en las montañas. Décadas después, los viejos retratos del Che y de Fidel aún cuelgan de las paredes desconchadas de La Habana. Los autos antiguos siguen rodando por calles que parecen detenidas en el tiempo, y la bandera cubana continúa ondeando, descolorida pero firme. La revolución, envejecida y contradictoria, aún respira entre la nostalgia y la resistencia. Hoy, mientras el mundo cambia a un ritmo que ni siquiera aquellos hombres pudieron imaginar, Cuba sigue siendo una lección viva, que los sueños pueden desafiar imperios, pero también devorarse a sí mismos. La revolución cubana no murió. Solo espera que la historia decida si fue una victoria o una advertencia.